critica a los conocimientos previos que se obliga a aprender antes de ir a la universidad. Lo que veo absurdo, se hace a la gente estudiar cosas como historia, lengua, matemáticas y muchas otras materias. ¿Por qué me parece absurdo obligar a aprender estas materias justificándolo con la razón de que son necesarios unos conocimientos previos para ir a la universidad? La razón es porque es cierto de que el conocimiento sufre una naturaleza jerárquica, es decir, para aprender ciertos conceptos necesitas haber aprendido otros conceptos previos, pero cuando se te obliga a aprender ciertas cosas antes de ir a la universidad, esas cosas de matemáticas, lengua e historia, no existe una verdadera relación que requiera esos conocimientos para estudiar lo siguiente que vas a estudiar. Cada persona, en particular, para sus estudios que vaya a hacer, cine, fotografía, ingeniería, biología, la multitud de cosas que vayas a estudiar, pues necesitarás unos conocimientos previos u otros, y en función de esos, pues necesitarás estudiar unas cosas u otras. Y hay muchísimos estudios para los que no necesitas conocimientos previos. Hay algunos para los que sí, hay unos en los que necesitas más conocimientos previos y otros en los que no. Cuando tú le obligas a una persona a estudiar algo justificándolo en que es un conocimiento previo para pasar a ese nivel, a la universidad, del bachillerato o de la secundaria a la universidad, tienes que obligar. Y a obligar se aprende muchísimo menos cuando obligas a alguien a aprender que cuando el aprendizaje parte del verdadero interés y del verdadero gusto. Hay varias vías al aprendizaje referido a por qué aprendemos. Concretamente hay 6. Y las que más aprendemos es cuando el aprendizaje surge de dentro, en base a una motivación intrínseca, en base a 4 emociones, que son el gusto, la necesidad, la curiosidad y la duda. Cuando tú vas a estudiar esas cosas que a ti te gusta, por ejemplo, has elegido biología y vas a estudiar eso, si hay conocimientos previos que necesitas para estudiar eso de biología, los conocimientos previos que necesites representan una barrera natural para seguir avanzando en ese camino. Y antes de poder seguir avanzando, es imposible que sigas avanzando si no has comprendido estas cosas previas. Entonces tienes que ir a estos conocimientos previos que los necesitas. Pero es que además existe otra cosa importante, que es que cuando obligas a los conocimientos previos, no es ninguna de las 4 emociones, el aprendizaje no parte de ninguna de estas emociones, sino que es impuesto, es obligado. Y lo que hace es que tienes que sacar de ti la fuerza de voluntad. Este aprendizaje es mucho más débil. El aprendizaje, una cosa es comprender la información y otra cosa es retener la información, la memoria. Y la forma en que más se retiene la información y también favoreces también la comprensión es cuando tú estás interesado o cuando parte de una emoción. Cuando estudiando esa cosa a la que has ido a estudiar, por ejemplo, la biología, y te surge un concepto que no entiendes, yo qué sé, bueno, cambio de tema, otro que yo entiendo. Estás estudiando, por ejemplo, finanzas y te sale distribución de probabilidades y no sabes qué es la distribución de probabilidades. Entonces, te surge esa duda. Esta duda es una emoción y cuando aprendes en base a las emociones vas a aprender mucho más sólido que si aprendes obligado. Tu capacidad de retener la información y de comprenderla va a ser mucho mayor. Por tanto, el proceso de educación es mucho más efectivo, mucho más potente y no un sistema basado en conocimientos previos que te requieren para ir a la universidad, que son bachillerato y eso. Y existe otra teoría, que es la teoría de Robert Zangock, un psicólogo estadounidense, que es la teoría de familiarizarte con los términos. Y es que cuando oyes una palabra, un término, varias veces, te familiarizas con él, le coges afecto y luego te es mucho más fácil asimilarlo. Pero si directamente, si un profesor llega y le cuenta a sus alumnos algo y directamente le empieza a introducir datos, es mucho mejor si de los distintos recursos didácticos que la persona tiene para aprender, entre libros, vídeos, asistir a seminarios, a clases magistrales, a conferencias y tal, pues poco a poco va oyendo el término.
Y cuanto más lo oye, más se familiariza con él y más afecto le coge. Y llega un momento en que le es muchísimo más fácil abrazar esos términos, porque a veces nuestra mente siente rechazo, a veces se bloquea cosas porque le parecen absurdas, ilógicas. Hay niños a los que hay cosas que les parecen ilógicas y su mente directamente lo rechaza y son incapaces de comprenderlo porque existe una barrera en la psicología de la mente que lo bloquea, directamente lo bloquea y no le entra. Entonces, ¿por qué es absurdo exigir conocimientos previos para ir a la universidad? Porque tú podrías estudiar directamente cosas de astronomía, cosas de cine, cosas de finanzas, de economía, de lo que sea, y no necesitas haber estudiado esos conocimientos previos. No existe esa verdadera razón. Y cuando de verdad existe esa razón, va a suponer una barrera natural y tú vas a aprenderlo en base a la duda y la curiosidad. Por eso me parece que habría que cambiar el sistema educativo y ver que las universidades tendrían que tener un sistema más abierto y los colegios también otro sistema más abierto, es decir, donde se diluya el límite entre lo que es colegio y lo que es universidad y tú directamente tengas recursos didácticos con los que te nutres, como hay miles de libros por todo internet, vídeos por todos lados, tú directamente te formas y vas incrementando tu cualidad de conocimientos, te vas formando cada vez más y no necesitas ese haber pasado ese bachillerato, haber demostrado que has aprendido matemáticas y materias que no te interesan. Otra razón para defender el hecho de obligar a estudiar esas cosas es que necesitas una cultura general. Y la realidad es que no la necesitas. Y es que corrompe la naturaleza de los principios de aprendizaje. Por lo que acabo de explicar de que impuesto el aprendizaje es mucho peor que si sale de dentro, si sale de tus emociones. Llegará un momento en el que, por la misma teoría que acabo de explicar de Robert Zangock, llegará un momento en el que tú hayas oído varias veces la Revolución Francesa y digas, ¿qué es la Revolución Francesa? Te salga esa curiosidad y por puro gusto vayas a aprender qué es la Revolución Francesa. Te veas un estupendo documental en YouTube y disfrutes viendo el documental y aprendas. Y ahí te estás culturizando. Y en lugar de perder tanto tiempo con tantas clases como está organizado actualmente el sistema educativo, pues directamente, pues en algún momento de la etapa de tu vida, porque hoy aprender es para toda la vida. Vamos a estar aprendiendo siempre, porque en el ámbito profesional siempre vienen nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevos procesos, en cualquier profesión, absolutamente en cualquiera, en todas. Entonces te tienes que mantener actualizado siempre, constantemente. Tanto profesores, médicos, ingenieros, todos, siempre hay algo nuevo que aprender, aparecen nuevas técnicas. Por eso no tiene sentido dedicar solo la parte de cuando eres pequeño. Y no veo ninguna razón para que un niño de 18 años no sea un experto en economía como lo es ya alguien cualificado que sale con la carrera acabada con los 22, 23 años y con el máster. Porque si empieza desde los 13 años porque le encanta la economía o que le gusta otro tema, la astronomía, y empieza a leerse un montón de libros y a empezar a descubrir cosas. Y esta es la razón por la que hoy vemos bastantes chicos pues que gracias a internet y que están todo el conocimiento disponible ahí a través de manuales, libros y vídeos, se forman por ellos mismos con sus horas extraescolares y llegan a alcanzar altos niveles de conocimiento y hacen cosas bastante chulas. Entonces creo que hay que cambiar el sistema y esta parte es fundamental. Reconocer que sí, que los conocimientos sufren una naturaleza jerárquica y que un principio de la educación es que el desarrollo es escalonado, pero la forma en cómo está aplicado está mal.